Sí lo puedes creer, en las adversidades también se puede crecer y entre anécdotas hablando de Jesús nos llenamos de fe. Hola, bueno, estamos en otro nuevo episodio de Florecer en la Fe y ahora tenemos también a otra mujer muy maravillosa, su nombre es Joy de Rivas, es un honor también que ella nos acompañe, que esté acá y pues bueno, ya la vamos a conocer y porque nos va a hablar sobre un poco, pero poquito de lo que Dios ha hecho en su vida, de tanto, ¿verdad, Joy? Así es. Bienvenida, Joy. Gracias por la invitación y de verdad que es un honor estar aquí y sé que Dios tiene un propósito para este episodio de podcast. Yo sé que así va a ser, Dios te va a usar, amiga. Bueno, Joy, yo te conozco, pero ¿quién es Joy Rivas? ¿Cómo te describes? Bueno, tengo un nombre un poco extraño, Joy. Tengo 32 años. ¿Qué te puedo contar de mí? Llegué a los caminos de Jesús a mis 17 años. En un momento de mi vida bastante difícil, bastante complicado. No llegué sola, fue por las oraciones realmente de mi mamá. Fue una mujer que oró por mí durante más de 6 años para que yo llegara a los pies de Jesús. Y realmente ahora puedo ver que valió la pena todas esas oraciones que mi madre hacía en la madrugada por mí. Y que yo le decía que estaba loca, que yo le decía que era una fanática de la religión. Pero ahora entiendo que no es una religión, sino una relación personal con Jesús. Claro, Joy, y esa relación personal con Jesús, ¿tú cómo identificas que la empezaste a formar? ¿Desde qué momento? Cuando yo llego en una etapa de mi vida y me doy cuenta que a mis 17 años yo ya no podía más. Yo venía de un divorcio de mis padres, hija única. Uh-huh. Entonces con un padre ausente en mi vida, con mucho dolor de un divorcio, con falta de perdón, con resentimiento. A pesar que a mí me crecieron 2 mujeres súper fuertes, 2 mujeres bien empoderadas, me creció mi abuela y mi mamá, mi abuela materna, una mujer que era maestra, entonces mi mamá se dedicaba a trabajar todo el día y quien me cuidaba era ella, la que me formó, y siempre en mi casa estuvo el amor de Jesús. Pero cuando nosotros como adolescentes también pasamos procesos personales que muchas veces no los hablamos, sino que nos los guardamos, había mucha falta de perdón para mi papá, había mucho resentimiento hacia mi papá. Entonces yo llego, me presentan a un Jesús en ese momento de mi vida cuando mi corazón estaba quebrado y yo no lograba entender el amor de Jesús. Yo no lograba entender porque venía de un colegio religioso, uh-huh, donde era un colegio solo de niñas. Entonces no te presentan a un Jesús, te presentan una religión, uh-huh, y el amor de Jesús es completamente diferente a una religión, totalmente. Mira, Joy, qué bonito. Ya que te tocas ese punto, ¿vos en qué sentís que es la diferencia de la religión con la relación que actualmente tenés con el Señor? O sea, ¿cuál es la diferencia que vos puedes decir? No, pues. La religión es dogmas que tú tenés que seguir, pero la relación con Jesús, porque Jesús te abraza. Wow. Jesús te abraza, te hace sentir amada. Jesús te da una identidad, y es una identidad de hija. Y es ahí cuando mi corazón se quebranta. Cuando yo comienzo a comprender que Jesús me había formado desde el vientre de mi madre. Y que Él tenía propósitos conmigo, pero tuve que pasar mi proceso para llegar ahí, para entender ese punto, que el Señor ya me había escogido. Pero yo tenía que rendirme. Y hay algo que nosotros siempre conversamos con mi mamá, y me dice mi mamá: a Dios no le impresiona nada en el mundo, ni tus títulos, ni qué trabajo tenés, ni cuánto ganás. Lo único que le impresiona a Dios es un corazón humillado delante de Él. Y yo, por la falta de perdón hacia mi papá, hacia mi mamá también, pues me crecí en una familia, pero sin una figura paterna. Uh-huh. Entonces, cuando uno de mujer se crece sin una figura paterna, falta la identidad, porque la Biblia habla, la identidad la del Padre. Entonces, yo era una niña sin identidad, pero Jesús me repaternó y logré entender que tenía el mejor papá de todos, que estaba en el cielo. Qué maravilloso, Joy, eso que expresas, y totalmente de acuerdo, amiga. Y mira, ¿en qué momento tú dices: wow, Señor, gracias, tengo fe, creo en ti? ¿Tienes alguna anécdota especial en la que tú identificas que a pesar de lo que te estaba pasando, tú ya clamabas ayuda en el lugar correcto? Porque es donde el Señor, la persona que más nos puede como salvar, pues, en ese momento.
Llego a mis 17 años cargada, como te digo, yo lloraba mucho. Yo era una niña que lloraba mucho. Tenía muchas etapas de soledad en mi vida, tenía una incapacidad para amar. Yo no podía recibir abrazos de mi mamá ni de mi familia. Me costaba mucho como entender el amor. Si yo decía, si mi papá se fue y me abandonó, el concepto de amor que yo tenía estaba transversado completamente. Entonces era falta de perdón. Entonces llega un día que me invitan a un evento y mi mamá me pagaba $5 por ir a cada evento, porque yo agarraba mi carro y me iba. O sea, yo me salía de los eventos. Y mi mamá dice, no, mira, quédate y te voy a pagar $5. Y yo decía, ay, bueno, me voy a quedar. Y ese día que yo llegué enojada, como por qué estoy aquí, qué estoy haciendo en esta reunión, por qué estoy aquí. Y me senté en la última silla que había, en la última silla del restaurante yo me senté. Y llegó una mujer valiente a dar un testimonio sobre un aborto. Y contó esa mujer todo lo que ella tuvo que hacer, todo lo que ella pasó. Y yo dije, mi mamá fue una mujer que me sacó adelante sola y me pudo haber abortado y no lo hizo. Wow. Fue una mujer que al contrario se volcó a mí con amor, con sacrificio. Una mujer que es un ejemplo para mí, y yo siempre le digo a ella ahora, que ya pues Dios sanó muchas áreas, mami, realmente yo quiero ser como tú. Sos una mujer impresionante. Y cuando yo escucho ese testimonio, yo me quebranto en el baño del restaurante. Y yo dije, esta mujer ha pasado por tantas cosas que yo no he pasado. Sí. Ni en mi casa ha sucedido estos eventos. Y esta mujer está aquí valiente, dando testimonio de todo lo que Jesús ha hecho en su vida. Porque yo no puedo perdonar. Claro. Dios me confrontó con mi dolor. Claro, es que mira, y eso que tú dices es verdad. A veces la falta de perdón en nuestras vidas es como una maleta con piedras. Fíjate que hay una cosa del Principito de que dice de que como que hizo una barca y entonces la construyó y con esa barca logró pasar el río, porque eso lo dejaba como que lo impedía que él pudiera pasar. Pero esa barca la tenía que dejar ahí. Si él se la llevaba, esa barca, pensando que iba a haber otro río, lo iba a trazar en su caminar. Entonces a veces siento que la falta de perdón es eso. Sí. Nosotros decimos, no, es que la tengo que llevar porque es que más adelante, correcto. ¿Más adelante qué? Exacto. Hay que soltarla. Totalmente. Y si lo necesitamos más adelante, volvemos a hacer otra barca, porque a veces también por la falta de perdón nosotros tratamos como de poner un escudo para que no nos hagan nada. Una coraza. Una coraza, porque eso que tú dices es eso. Sí. Tú llegas, pero no es porque eres enojado. Yo te conozco y sos la persona más alegre que conozco, una de las personas más alegres que yo conozco. Inspiras alegría, ternura, o sea, bueno, vos sabes que a veces yo te decía, bueno, yo y voy. Sí, es cierto. Entonces, totalmente, o sea, pero yo sí. me imagino que es parte de la coraza que uno se hace, o sea, se pone para que uno se proteja, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que ahora yo lo veo de este punto, ¿verdad? De que la falta de perdón nos genera amargura. Entonces yo tenía muchas raíces de amargura, porque la falta de perdón hacia mi papá era, tú me dejaste, tú hiciste esto, porque te fuiste, porque nunca le ayudaste a mi mamá económicamente, y yo ahora le doy gracias a Dios que nunca me hizo falta nada, y no fue por la capacidad de mi mamá, de una mujer trabajadora, una mujer pues de empresa, ¿verdad? Una mujer que para mí es un ejemplo de mujer como madre, como amiga, como empresaria, yo la admiro a ella. Sí. Pero yo le decía, papá, tú me dejaste. Entonces yo venía marcada de una ausencia bien dura de papá, porque, por ejemplo, eran mis cumpleaños y yo invitaba a mi papá y mi papá no llegaba. Y yo me quedaba esperando en una banquita a mi papá, a mis 8, 7 años. Y mi papá ni siquiera se disculpaba, simplemente me decía, sí, voy a llegar. Y llegaba el día y no llegaba. Y comencé a crear en mi corazón una soledad enorme de falta de una figura paterna. Comencé a culpar a mi mamá. Le dije, por tu culpa mi papá se fue, se divorciaron, tú le dijiste que se fuera. Entonces en mi cabecita habían demasiado dolor que había encajonado ahí, y que Dios necesitaba ordenar ese corazón y necesitaba limpiar. Pero para llegar a perdonar yo tuve que pasar un proceso, y que era entender. Ahora lo veo de esa manera, que si yo no hubiera pasado por ese proceso de divorcio y no hubiera experimentado esa etapa de soledad tan grande que yo viví, yo no estuviera aquí contándote esto. Claro. Porque sé que hay muchas jóvenes allá afuera, menores de edad,
que probablemente están dentro de un hogar donde hay un divorcio, donde hay un hogar que es conflictivo, que de verdad busquen de Dios, porque no hay otro refugio. Para mí no hay psicólogo, psiquiatra, nada más que el amor de Jesús. Sí, totalmente. Nada. A veces uno, bueno, yo también pues soy hija y pues sí, también vengo de padres divorciados, y te puedo entender completamente, amiga, lo que estás diciendo, porque total, tenés toda la razón, y a veces uno piensa que hice mal yo. Y simplemente no es uno. Ellos, y nos culpamos. Nos culpamos y queremos cargar con algo que no somos nosotros. Simplemente es la vida de ellos. Y por eso es lo bueno de que hay que entender que nuestros padres hacen lo mejor que pueden de acuerdo a sus propias heridas. Y con lo que tienen. Y con las herramientas que tienen. Y aceptarlos. O sea, no tratar de... Mira, yo tratar de aceptarlos, pues no entenderlos, porque, o sea, todas las mentes pensamos diferentes. Es bien difícil que yo coincida o coincidamos, pues. Claro. Pero tenés toda la razón. Y desde ese caminar que tú tienes con Jesús, tú sientes que en algún momento tú ya haciendo las cosas bien, ya en el camino del Señor, ¿te venían más pruebas? ¿Has experimentado algún silencio de parte del Señor? Que tú dices, orando y orando, y el Señor, pues no es momento, no estás lista. Sí, yo creo que muchas personas tenemos el concepto que cuando buscamos a Jesús nuestros problemas se van a acabar. Busqué a Jesús y ya, se acabó, todo va a ser bonito, el caminar con Jesús. No, pero el caminar con Jesús también está lleno de pruebas, también está lleno de soledad y está lleno de silencios. Y muchas veces yo en oración le decía, Señor, me siento sola. Señor, ¿qué pasa que no te siento? Y lo que yo hacía era volcarme a la palabra y escudriñar la Biblia, porque realmente la fe viene del oír. Wow, sí. Entonces también es importante tener una iglesia, tener unos líderes que nos guíen, porque eso es súper importante. Pero eso yo lo entendí ya más adulta, ahora ya en esta etapa de madurez espirituales que uno lo vamos entendiendo. Pero cuando yo llegué a mis 17 años, si a mí me hubieran llevado a una iglesia, probablemente yo no hubiera conocido al Jesús que yo conozco ahora, porque yo venía de un colegio muy religioso. Entonces yo ya no quería más religión en mi vida. Lo que yo necesitaba era un abrazo de Jesús. Y comprendí que Jesús no está lejos. O sea, yo entendí que Dios, aparte de ser Dios, es mi Padre. Y cuando ese concepto yo lo adopté en mi vida y dije, Señor, cuando yo oro, yo ya cambié mis palabras. Yo no le digo Señor, porque yo le decía Señor, cuando te oro y te digo Señor, siento Señor, ¿verdad? Como lejos, como un señor, como un jefe, sino que te digo, ahora yo le digo, papito lindo, me siento triste, papá, me pasa esto, porque yo ya, mi identidad, ya Jesús me la firmó. Como y hija Él del es rey que sos. Así es. Entonces ahora Él es mi Padre, y es el Padre perfecto. Es el Padre que está ahí, pero los silencios de Dios sí son difíciles, pero es ahí donde nosotros tenemos que doblar rodillas y saber que hay promesas de Dios para nuestra vida. Porque hay promesas y las promesas son para todos. Lo que pasa es que tenemos que buscar y escudriñar y orar para que Dios nos vaya revelando el plan de Dios para nuestra vida. No es lo que nosotros queramos, es lo que Él tenga para nosotros. Sí, es que a veces nosotros pues oramos con lo poco que vemos, con nuestra visión limitada, pero realmente Dios tiene un panorama para nosotros tan grande, ¿verdad? Así que es. Él nos busca darnos más. Así es. Pero qué bonito, y es cierto eso de la oración, que a veces uno, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? Yo siempre cuento a las que vienen que, o sea, yo imagínate, igual que tú, o sea, a pesar de quizás conocer o saber que hay un Dios, yo no oraba, no sabía ni cómo orar. Yo decía, ¿y cómo se hace eso? Pero tan básico, ¿verdad? Tan fácil. O sea, como doblar rodillas y le hola, Señor, buenos días. Aquí estoy. Correcto. La rendición. Hablar así como estamos hablando tú y yo. Así es. Y Él va a escuchar, así de soberano y perfecto es nuestro Dios. Totalmente. Que nos va a escuchar. Y no importa si la oración dura 1 minuto, dura 3 minutos. Lo que a Dios le interesa es un corazón honesto delante de Él y que le digamos, Señor, te necesito. Claro. Y te invito a mi vida y que sea tu propósito en mi vida, no la mía. No la tuya. Sí. Y mira, yo y ahorita pues ya que está, yo sé, en un crecimiento espiritual totalmente diferente que antes, tú, ¿cómo consideras, Joy, que digamos, una prueba que tú hayas sentido, wow, me quiero alejar de esto, no aguanto? ¿Lo has experimentado en algún momento? Fíjate que te voy a hablar algo que yo no lo he hablado tan abiertamente, solo como a las personas más íntimas. Yo pasé con un cuadro de ansiedad generalizada bien fuerte.
llegó a mi vida de la nada la depresión y la ansiedad ya en el caminar de Jesús. Entonces fueron momentos bien duros, yo me tuve que medicar psiquiátricamente porque había momentos que yo no me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, yo terminé en emergencias. Y yo le decía, Señor, si yo te busco, yo te sirvo porque a mí me está pasando esto. Pero entendí que había muchas áreas dentro de mi corazón que Dios todavía tenía que trabajar y que yo tenía que soltar. Y ahí también entendí que el perdón es una decisión. A mí no me van a hacer perdonar, sino que es algo que yo tengo que decidir todos los días con mi papá. Y a mí me costaba, porque mi papá sigue siendo el mismo papá que yo conocí de niña, pero la que es diferente soy yo, porque la que tiene a Jesús en mi corazón soy yo. Pero me costaba luchar con eso, de descansar. Y yo le decía, papá, tenés que buscar de Jesús, ¿verdad? Pero y conflictuábamos. Entonces llegó a mi vida la ansiedad y la depresión. Jamás en mi vida me había sentido de esa manera. Es algo tan fuerte que ahora que yo escucho a otras personas que están pasando lo mismo, soy demasiado empática porque nadie sabe lo que es un ataque de ansiedad que sentí que te morís. Sí. Y yo doblaba mis rodillas y le decía, Señor, si yo te he entregado mi vida, ¿por qué estoy pasando por esto? Sí. Y tuve que buscar ayuda. Y como es Dios de maravilloso, que voy a dar a una psiquiatra que es cristiana. Wow. Y sabes, yo, y eso es bien importante, el buscar ayuda. Sí. Porque nosotros a veces cuando son enfermedades de la mente, o sea, cuando son físicas, uno me duele el estómago, voy al doctor, Así que me es. receta, pero cuando es la mente uno dice, no, tengo que poder. Así es. Y a veces no está mal no poder. No, correcto. O sea, no hay ningún problema en no poder, y es igual de doloroso, importante y necesario tratarse que un dolor físico. Así es. Y a veces yo siento que está un poquito también en la sociedad como no te mediqué, ¿verdad? Ajá. Yo puedo decir... Eso, los doctores, esos psicólogos o psiquiatras, o es para ajá, gente sí, que está no. súper mal de la Sí, cabeza no. y que están nada locos. que ver. No, Son nada. igual de profesionales que un doctor, que un Todo. abogado, que un ingeniero, es lo mismo. Todo. Porque todos necesitamos ayuda. Y yo me acuerdo que la primera consulta que yo tuve con la psiquiatra, y esto fue hace 6 años atrás. Sí. Ayer tuve yo una consulta con ella, por eso yo no pude asistir a una reunión que yo tenía. Y ya mis citas con ella son virtuales. Ya ni siquiera voy al consultorio. Y me dijo, me retiró un medicamento. Y me dijo, Joy, su milagro ya está hecho. Amén. La niña que yo conocí hace 6 años ahora es una mujer totalmente diferente. Y yo lo puedo ver. Y aprende a celebrar sus logros. Y yo de verdad, cuando la gente me pregunta, ¿y cómo has ido superando eso? Yo solo te puedo decir que de rodillas. Cuando yo sentía que de verdad la ansiedad venía a mi vida, en la madrugada, en el día, en la tarde, a cualquier hora yo solo doblaba rodillas y le decía, Señor, me estoy sintiendo mal. Y yo lo que hacía era abrir la Biblia, leer algún proverbio, algún salmo, lo que fuera, y afirmarme y decir esto, o sea, tú me creaste para ser feliz. No me creaste para vivir en depresión, para estar triste. Pero si este proceso me va a ayudar a mí para testificar a los demás que están pasando por un proceso de ansiedad y depresión, yo te puedo decir que se puede salir de ahí. Pero solo con Jesús. Pero eso es muy importante porque a veces uno, así como tú que le sirves a Dios, uno a veces tiene que vivir pruebas para tener autoridad sobre ellas. Totalmente. Entonces sos fuente de inspiración ahora que has podido pasar ese proceso, pero tenés que pasar por ello, porque ¿cómo más vas a empatizar si no lo has sentido? ¿Cómo vas a decirle a alguien te entiendo, que no entendés y que está ahí? O sea, ¿cómo más si tú no lo has experimentado? Sí. Y fíjate que como es Dios de lindo, porque cuando uno le dice al Señor, Señor, yo te quiero servir, yo te voy a servir. Y Dios ha puesto a mi vida a personas con ansiedad y depresión. Conocí a una chica que recién llegaba, era la primera vez que ella llegaba a una reunión cristiana. Me acuerdo que ella dio ese día esa noticia que estaba embarazada. Y cuando yo en la mesa me presenté y conté que yo estaba pasando un proceso de ansiedad, ella se quebrantó. Y yo al final de la reunión le dije que si podía ayudarla, si ella quería hablar. Y me dijo, Joy, lo que tú dijiste en la mesa que estás pasando un proceso de ansiedad y depresión, yo lo estoy pasando solo que estoy embarazada. Wow. Y yo le dije, dije, que se calla, correcto. Entonces yo pude abrazarla con un amor empático y con un amor de Jesús. Y yo le dije, te prometo que el Señor te va a sacar de aquí. No estás aquí por casualidad. Porque Dios no llega a nuestra vida por casualidad. Porque Él llega a cambiar nuestro corazón cuando nosotros nos rendimos realmente delante de Él. Y decimos, Señor, no soy yo. Eres tú quien dirige mi vida. Porque yo me voy a equivocar, pero tu voluntad es perfecta.
Y todas estas niñas, yo voy conociendo cada vez que llegan niñas nuevas a mi grupo, son niñas que están pasando procesos de ansiedad y depresión y niñas que son menores de edad. Yo digo, wow, Señor, ahora entiendo por qué pasé por esto. Porque yo ahora puedo ayudarlas a ellas a que no se sientan solas. Porque ese es un caminar a veces muy solo. Nadie entiende que es una depresión. Te dicen, a mí me decían, Joy, si tú lo tenés todo, ¿por qué estás en depresión? Tenés trabajo, mi mamá siempre con negocio propio, ¿vea? Prósperas. Y yo te puedo decir, Mari Carmen, que el año pasado, bueno, tú sabes que viajé mucho. Yo estaba en uno de los países donde yo quise conocer en mi vida, que era Italia, sentada tomándome un chocolate. Y por primera vez te puedo decir que yo sentí el amor de Jesús, sentada yo solita, tomándome un chocolate. Yo le dije, Señor, gracias por permitirme estar en ese país que yo había soñado tanto, viajar, y que tú me estás dando la oportunidad de compartirlo con mi madre. Yo por primera vez pude sentir el amor de Jesús. Después de venir de una depresión, sentí que Jesús me dijo, es tiempo de disfrutar, tu milagro ya está hecho. Amén. Qué bonito, o sea, qué bonito, y eso sí, así es. Y también imagínate, te ha llevado a la juventud, que a veces uno, adolescentes, pues a veces los adolescentes pues sí se necesita como guiar, y pues sí, Dios también ayuda, pero también uno tiene que poner su parte. Totalmente. Y imagínate ellos sin saber qué hacer, a quién acudir. Dios ha hecho el milagro en ti, pero también tú has puesto también de tu parte, como decir, bueno, voy a ir aquí, a que me asesoren, aquí con este profesional y así. Claro. Porque también hay que hacerlo. Pues, y como Dios también tiene cuidado de nosotros, porque cuando el doctor a mí me dijo, usted tiene que buscar ayuda a un psiquiatra, yo dije, como no soy loca, ¿verdad? Lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, yo dije, y me dijo el doctor, usted tiene un cuadro de ansiedad generalizado fuerte, que ya los medicamentos que yo le dejé dentro de mi rubro ya no están funcionando, hay que buscar un experto. Y yo fui a mi cuarto y yo me acuerdo que me quebranté una madrugada y le dije, Señor, ¿por qué a mí? Yo vivía sola en ese tiempo. Y me quebranté esa madrugada y yo le dije, Señor, un psiquiatra. Medicamentos, sí, medicamentos, y como que nosotros vemos lo negativo, ¿verdad? Y bueno, me recomiendan a la doctora. Y como Dios tiene cuidado de cada detalle de nosotros, y llego y me dice... Y yo saqué el tema de Dios, y la mayoría de psiquiatras muchas veces o doctores son un poco ateos, ¿verdad? Pero no, llegué, Dios me llevó a donde una mujer que ama a Dios y que ha sido de verdad de bendición en mi vida, y que yo le digo ahora a ella que no solo es doctora, sino que es mi amiga, y que le tengo un aprecio muy especial. Entonces también como es importante que Dios nos coloca personas en nuestra vida, en nuestro caminar, justo en los momentos exactos que nosotros necesitamos. Sí. Lo que estábamos hablando anteriormente, que a veces uno dice, ay, casualidad. No, con Dios no hay casualidades. No. El Señor te prepara todo, punto por punto. No se equivoca. Y lo que yo te decía ahora, diosidencias. Ajá. En vez de ser coincidencias, son diosidencias, porque Dios te pone a las personas y también te quita personas. Claro. Y yo te puedo decir, en mi caminar, Dios fue quitando amistades de mi camino, relaciones de noviazgo que no venían de mi camino. No encajaban ya. Correcto. En lo que Dios tiene preparado para ti. No estaba dentro del propósito de Él para mi vida. Sí. Y en el momento dolió, porque en mi carne me dolió. Que yo decía, si son mis amigas. Sí, en tu carne, en la carne uno dice, no, pero es lo que yo necesito. Correcto. Pero Dios sabe. Así es. O sea, entonces, Él ve cosas, escucha conversaciones que nosotras no. Que tú no. Entonces Dios pasó como una escoba espiritual y me dijo, no es aquí. No, Dios, y me dio nuevas amigas. Sí. Por ejemplo, nosotras somos un testimonio de eso, de cómo nos hemos conocido. No, vos sabes que yo te quiero muchísimo. Sí, yo también. Hay muchas cosas, no me lo están preguntando, que han pasado en mi vida gracias a tu instrucción. Volvemos a lo mismo, que no hay coincidencia. No. De que Dios pone a las personas, porque a veces, bueno, yo voy a un lugar, bueno, vos sabes que yo digo, ¿cómo más estaría aquí si no fuera por la Yoy? Y yo veo a mi mamá también, y yo digo, Dios mío, ¿cómo no, o sea, cómo más estuviera aquí si no fuera por la Yoy? No hay día que yo no piense eso, te lo juro. Ay, o sea, gracias. Y es algo, o sea, porque de verdad es algo maravilloso que yo sé que Dios ha hecho y que Dios te usó tanto, o sea, y volvemos a lo mismo, no hay coincidencia. Y a veces nosotros nos aferramos a amistades, a amores, que Dios quiere algo mejor para nosotros, pero nosotros estamos ahí con nuestra carne y decimos, es que esto es lo que necesito, pero Dios sabe que no es Dios eso. sabe que no Dios es. sabe que tiene algo mucho mejor, incluso que lo que le estamos pidiendo. Totalmente, y a veces también nosotros nos cuesta soltar.
A veces nos cuesta, como tú decís, ¿verdad? Soltar relaciones, soltar amistades, porque nos aferramos y nosotros creemos que ahí es el lugar. Pero el Señor, como tú decís, escuchó conversaciones que nosotras no, vio cosas que nosotras no. Y Dios cuida el corazón de sus hijas. Sí. Y cuando nosotros realmente... Y las defiende, correcto. Porque somos hijas. Sí. Somos hijas del Rey. Somos sus princesitas. Así es. Entonces Él tiene cuidado de cada detalle. Sí. De verdad que yo ahora puedo ver atrás y yo digo, Dios mío, gracias porque has puesto personas a mi vida que ahora... aprecio. Contigo ha sido una conexión tan increíble que yo sé que te puedo llamar y decir, marica, no me pasa esto, yo sé que me vas a responder. Tanto tú conmigo también, sí. Sabes que yo ahí estoy. Entonces, qué lindo que compartamos el mismo amor por Jesús. Sí, eso es lo que nos une, porque a veces yo puedo pasar o sea, te puedo dejar de ver y ya cuando te veo, sí, mira, yo reconectamos. Te cuento todo. Sí, y nos damos ánimo una a la otra. Sí. Si mira, estoy pasando por esto, ora por mí, no voy a orar por ti. Fe, totalmente. Fe. Eso. Sí, mira, yo y ya, otra preguntita, ya casi. Algo maravilloso que tú nos quieras compartir, que te pasó y que tú sabes que solo pudo ser la mano poderosa del Señor obrando en tu vida a tu favor. Yo te puedo decir, eso de la ansiedad ha sido Dios, pero sobre todo y lo más importante es el perdón a mi papá. Que yo logré perdonar a mi papá y logré volver a formar un vínculo con mi papá. No ha sido fácil, es una lucha constante, porque pues soy yo la que tiene a Jesús. Pero te puedo dar un testimonio breve de eso. Hace como unos 3 años atrás, o más, quizás 4 años. Un día le dije a mi papá, ¿no me querés acompañar a la iglesia el domingo? Y me dijo, sí, cosa muy rara. Y mi papá, estando en la prédica, mi papá se quebrantó. Y preguntaron quién quería aceptar al Señor, y mi papá por primera vez aceptó a Jesús en su corazón. Wow. Y yo le oraba al Señor. Una de las peticiones de mi corazón es que yo le decía al Señor, Señor, que mi papá te pueda conocer. Que te reconozca a ti en todos sus caminos y que pueda ver en mí que yo ya soy distinta, yo ya no soy la hija que lo culpa, que ya no soy la hija que yo le guardo rencor o resentimiento, porque tú a mí me hiciste distinta, tú a mí ya me limpiaste y hoy puedo ver a mi papá con sus carencias, su infancia, lo que él tuvo que pasar. Entonces ahora tengo ojos de él de amor, de misericordia, y oro por él. Yo sé que el Señor va a hacer su proceso en su tiempo, porque una de las promesas y que está en la Biblia es que en mi casa yo le serviremos al Señor. Y si yo creo, sé que con uno que busque, con uno de la casa que busque, es una familia salva, y mi papá está dentro de mi familia. Amén. Porque es mi padre terrenal. Sí. Entonces yo sé que por fe mi papá es salvo y sé que él un día va a rendirse a Dios y lo va a buscar de verdad. Mira, qué hermoso, qué espectacular que tú, en vez de decir, o sea, perdonarlo a media, has decidido compartir con él lo que te ha hecho a ti un nuevo ser. Sí. Y lo que te ha hecho una mujer tan extraordinaria y valiosa. Lo has decidido compartir con él para que él también busque, porque con solo aceptar al Señor, yo creo que Dios hace lo demás. Totalmente. Todo viene por añadidura. Amén. Todo. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, hija, tú ya buscaste el reino de Dios, tu papá por promesa va a llegar. Amén. Tú no sabes cuándo ni cómo, pero decirle, y yo le oro a Dios y le digo, sí, Señor, trae a mi papá con lazos de amor. No lo traigas con pruebas, sino con lazos de amor. Wow. Para que él pueda realmente tener una relación personal contigo, que conozca a ese Dios amoroso, a ese Dios que perdona, no importa lo que hayamos hecho. Y algo que yo también aprendí en mi caminar, y eso yo siempre lo enfatizo, que nosotros tenemos que hablar de la gracia de Dios. Sí. Y muchas veces nosotros hablamos de condenación, que hizo esto y por eso yo no le hablo a esta persona, un ejemplo. Y nosotros tenemos que predicarle la gracia a nuestros amigos, a la gente que está a nuestro alrededor, que no importa lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida, que tanto nos equivocamos, el Señor siempre nos recibe con brazos abiertos. Como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo, con un corazón arrepentido. El Señor, como dice, dejo a las 100, dejo a las 99 y voy a buscar a la perdida. Y es la más valiosa. Correcto. Entonces, aprendí eso. Lo aprendí y eso es parte de mi testimonio. Porque yo fui esa ovejita perdida que el Señor la fue a rescatar. Y me fue a rescatar con lazos de amor. Y me afirmó y me dijo, yo soy tu padre y nunca te va a hacer falta nada. Y sabes, eso yo oí que comentas, esa de la ovejita perdida, es la más importante, sí, la más especial, sí, la que más el Señor necesitaba para completar, y la gracia, sí, es tan importante. O sea, Jesús ya hizo todo.
Dejen de complicarlo. Sí, exacto. Ya, o sea, Y no sí. importa lo que hayamos sido, ya Ya con no- él ya ha somos pasado. un nuevo ser. Sí. Y no necesitamos otra cosa. Nada, por eso cuando aceptamos a Jesús somos nuevas criaturas en Él y nuestro pasado dice que Él lo tira al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Y no le interesa. Y no le interesa, entonces a Él lo que nos interesa es un corazón, que nos rindamos a Él y comencemos a servirle. Y para mí el servicio ha sido bien importante. ¿De verdad? Sí, a mí el servicio yo no podía recibir amor de mi mamá, por ejemplo. A mí me costaba recibir amor de la gente que yo soy cerca, que me abrazara. Yo era como, no me abracen. Y era porque yo tenía una incapacidad para amar. Pero en el servicio, Dios fue moldeando esa área. Ahora me encanta abrazar a todas mis amigas. Sí, es que a veces somos como un perrito golpeado, dicen. ¿Verdad? Sí. Que, "Ay, no. Pero Sí. pues es eso, pues. Pero cuando Dios va sanando las heridas y nos va curando. Ay, sí, porque abrazarte tan cálido que Sí, siempre- y cuando estamos nosotras juntas, que a veces hasta nos falta tiempo, Sí. que nosotros le decimos, pucha, vamos a tomarnos un café, porque nosotras, o sea, cuando realmente amamos a Dios, podemos una a la otra contarnos lo que nos pasa y Sin miedo a apoyarnos. juzgar, a que Correcto. nos autojuzguemos porque sabemos que hablamos el mismo idioma. No, Cristo. y es lo que yo predico, y es lo que yo siempre digo, la gracia, porque no hablan de la gracia. Sí. Y la gracia no importa lo que tú hagas, Dios te va a perdonar. Sí. Yo puede ser que me equivoque ahorita y vaya delante de Dios a pedir perdón, y la gracia de Dios me va a perdonar. Sí. Entonces, también no hablar de la condenación, porque Sí. Dios ya murió en una cruz por eso. Sí, ya. Ya o sea, Él sí. murió por nosotros y nos dio una vida nueva. Entonces a veces nosotros tenemos personas a la par y no sabemos lo que están pasando. Sí. Entonces, por eso es importante hablar de la gracia. Y fíjate, ya que mencionas ese tema, también a veces hay gente pues que pasa pruebas duras Sí. y me sorprende que he escuchado comentarios de gente, bueno, a saber qué hizo, Ah, exacto. a Ay, saber no, cómo no, pecó. no. Y yo digo, Dios mío, entonces... Algo hizo para estar así. Algo hizo para estar así Sí. porque Dios lo castigó. Exacto. Y yo me quedo, No. oh my God, ¿cómo así si Dios no es un Dios No, castigador? así es. ¿Cómo Dios me va a querer castigar? O sea, No. si me ama tanto. Correcto. Simplemente, o sea, es algo que quizás Dios permitió Ujú. porque algo va a hacer Así Dios con esa prueba. Y fíjate que como es de importante que lo que nosotros hablamos, Sí. hay gente que no se acerca a Dios porque escucha ese tipo de comentarios. Sí. Si me Y se acerco a Dios, asusta. ¿qué va a hacer Dios conmigo? Me va a castigar. Sí. He hecho esto, el Señor me va a hacer pasar un proceso duro, no quiero. Entonces no nos acercamos a Dios porque nos sentimos impuros, o sea, incapaces, y realmente Dios no está buscando a Como los que hijos. no sos digno. No somos dignos, Sí. y Dios no busca a los hijos perfectos. No. Él se perfecciona en nuestros pecados. Todo lo contrario. Entonces, en nuestras debilidades, Él se perfecciona, y qué hermoso es eso, que Dios ya nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabía lo que íbamos a pasar. Sí. Entonces, yo aprendí a descansar cuando yo entendí que mi vida estaba dentro de las manos de Jesús. O sea, mi vida le pertenece a Dios. Y que ya te había escogido, como tú Sí. dijiste, yo, y desde el vientre de tu Sí. madre, Él ya sabe qué Sí. sos y cómo te ve. Totalmente. Entonces yo le digo, Señor, realmente ahora puedo sentir tu voz, puedo sentir un abrazo tuyo, me siento amada. Y yo digo, yo anhelaba el amor de mi papá terrenal, pero ahora me ama el Rey de Reyes. Entonces yo me siento reamada, reconsentida, y me siento no agradecida. Yo te puedo decir, yo le digo a mi mamá, mamá, gracias, porque antes yo le decía loca. Estás loca, porque llegaba a mi cuarto a ungirme, ungía mis zapatos, ungía mi ropa. A veces en la madrugada llegaba a ponerme así, aquí, ve, y yo decía, ¿qué me estás poniendo? Y era aceite que ungían, ¿verdad? Y me decía, hija, yo un día te voy a escuchar dar testimonio. Y yo le decía, Wow. jamás voy a hacer eso, yo jamás me voy a parar, jamás, y mira dónde estoy ahora. Pero es por la oración de esa mujer. Y le digo ahora a mi mamá, bendita tu locura, porque por eso estoy aquí. Amén. Y Dios te usa, no lo dudes Si nunca. no hubiera sido así, yo por eso Sí. digo, madres que tienen hijos, no se cansen de orar por sus hijos, No. porque la oración de una madre tiene poder, o de un padre también, padres Sí. que oran por sus hijos, tienen poder y nos alcanzan, y Dios me quebrantó. Sí. Y nació una nueva Yoyi. ¿Qué te puedo decir? Completamente, y no importa pues lo que sus hijos estén haciendo, pasando, nunca No. se rindan por ellos, nunca. Nunca. Igual una familia que tengan hermanos también que estén buscando de Dios, ¿verdad? Qué importante que compartir la palabra. Yo ahora en las mañanas, imagínate, mis mañanas, antes que era por la tienda, pues mi trabajo, ¿verdad? Que es propio.
ay, que tengo que hacer esto, ¿sabes qué hago ahora? Me levanto, me hago mi tacita de café o un té y leo la Biblia. Wow. Y antes de leer la Biblia, yo le digo, Señor, voy a oro para que tú me lleves a las escrituras y dame un corazón entendido, porque a veces nos cuesta interpretar un poco, ¿no? Lo que la Biblia quiere decir, pero ahora yo te puedo decir que Dios me ha dado más sed de buscar de Él, que hasta me manda a comprar una Biblia grande, niña, con letra grande. Entonces lo hago con highlight y le pongo post-it y todo. Y imagínate cómo es Dios de lindo, que antes en mi casa eran discusiones con mi mamá todos los días. Era ver quién tenía la razón, quién era la más fuerte. Yo soy más fuerte, quién tenía la última palabra. Y ahora nos sentamos a leer la Biblia. Juntas. Y hay versículos que yo no entiendo que ella me explica. Wow. Pero mira, y qué importante eso que acabas de decir, de que es verdad, o sea, porque nadie llega al Señor si no es por Él. Así que qué privilegio que esa sed de leer y saber de Él, eso solo es Dios. Sí, no, totalmente. Y lo como tú dices, o tratar de entender eso que estás leyendo, son revelaciones realmente, amiga. O sea, en el sentido de que eso solo Dios lo puede dar, porque yo recuerdo también que en mi adolescencia, o sea, no lo conocía, como te comenté, o sea, yo no entendía nada, ni siquiera oraba, no, ¿qué es esto? O sea, como ponerme matemáticas en álgebra. Yo, en ¿qué? chino. ¿Qué es esto? Pero es lo mismo. O sea, nadie llega al Señor si no es porque Él lo permita. Es un privilegio. O sea, quien te escuche es un privilegio. Y como dice, ¿verdad? La Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y yo le digo, Señor, yo soy una escogida tuya. Sí, totalmente. Una escogida y me siento amada por ti. Así que mira, vengo yo y pido la Biblia y te cuento ese mini testimonio porque es bien chistoso. Y la pido por Amazon, vea. Y pedí unos separadores bien bonitos de cada libro de la Biblia. Viene mi tía de Estados Unidos y me lo trae y me dice, yo estoy feliz, qué cambio, has pedido una Biblia. Y con letras grandes y con highlights. Hija, Dios realmente escucha, me dijo, porque yo también he orado por ti. Así que mira, de verdad que mi vida no es perfecta. No. Siempre hay pruebas, pero ahora sé a dónde acudir. Correcto. Que de rodillas y rendirme, ¿verdad? Y decirle, Señor, tú tienes el control de todo. Qué bello todo lo que nos has dicho hoy. Y bueno, ya casi te soltamos, ya casi. Pero ¿algún mensaje que tú le quisieras dar a alguna mujer, algún joven que te escuche, que se sienta triste, quizás como tú te sentiste antes? Sí. Lo único que les puedo decir, que si están pasando por un proceso, no importa si es emocional, de salud, un proceso económico, de trabajo, que el que tiene todas las respuestas es Jesús. Que lo busquen, que busquen, ¿verdad?, una iglesia donde les prediquen la palabra, que se acerquen a las personas correctas y sobre todo, y lo más bonito y que es gratis, es orar en su cuarto, doblar rodillas y decirle, Señor, yo me siento como se sientan, no importa cómo vengamos delante del Rey, Él siempre nos va a escuchar. Entonces, que en Dios todo se puede, que no hay nada que Dios no pueda hacer, porque Él es perfecto. Entonces, que el Señor está esperando por ellos. Amén. Así que eso les puedo decir, que su fortaleza y su fe y sus ojos estén puestas en Dios, porque Él es el único. En el mundo hay mucha aflicción, muchos problemas, pero cuando volteamos nuestra mirada a Jesús, sabemos que en Él hay esperanza. Claro, Él ha vencido al mundo. Así es, amén. Entonces, que aunque no entendamos lo que estemos pasando tampoco, porque a veces pasamos pruebas que no entendemos, pero que en Dios hay respuestas y que sepamos esperar en Él. Correcto, eso. Sí. Bueno, y antes una cosita más, una alabanza que nos quiera recomendar, que sea como de tus favoritas que tú Fíjate dices, que ahorita estoy escuchando una que se llama Peleo de Rodillas, de Saraí Rivera, que en la noche cuando me estoy bañando yo la pongo, y fíjate que mi momento con Dios es en el carro o en la ducha. Ajá. Y yo de verdad lindo. Se la recomiendo a todas, escúchenla. Es preciosa la letra. A mí me quebranta mi corazón. Va. Y un salmo que tú digas hoy lo tienen que leer, o algo que tú te apoderas que dices esto es maravilloso, que cuando lo leíste sentiste vibra. El Salmo 23, yo me aferré a ese salmo hace 6 años de mi vida, que yo pasé este proceso que te cuento, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en delicados pasos Él me hará descansar. Sí. Eso lo hice yo para mi vida. Y el Señor me lo recordaba constantemente. Entonces ese es mi salmo favorito. Tengo muchos, pero te puedo decir que ese es como mi principal, que cuando yo me siento angustiada, digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada es nada. Nada es nada. Entonces el Señor me ha hecho descansar en esa palabra.
Bueno, Yoyi, muchísimas gracias. De verdad que ha sido espectacular escucharte, de bendición. Gracias. Yo de verdad recibo todo lo que has traído este día porque has traído demasiado y yo sé que vas a ser de inspiración para cualquier mujer que te escuche porque sos una mujer demasiado usada por Dios. Bueno, y muchísimas gracias de verdad por compartir todo lo que nos has dicho este día, pues aquí en Florecer en la Fe. Y gracias por la invitación. Para mí es un honor acompañarte en tu podcast. Que Dios te siga bendiciendo, que te siga usando, que pongas las personas correctas